Hoy hubo 2 ataques directos con armas de fuego en la Ciudad de México. El primero de ellos ocurrió después de la 1 de la tarde sobre el viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima era una abogada penalista. Una abogada penalista muy reconocida. Muy poco después se dio otro ataque contra la líder de las comerciantes, Diana Sánchez Barrios, en la calle de Motolinía, en el centro histórico. Uno de los hombres que la acompañaba murió, el otro está gravemente herido. Ella también permanece gravemente herida en un hospital. Sobre viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, 2 sujetos interceptaron a la conductora de una camioneta gris y le dispararon en varias ocasiones. Ocurrió a plena luz del día en medio del tránsito vehicular. La víctima presuntamente era la abogada penalista Oralia Pérez Garduño, quien aparentemente salió del banco y fue seguida por los sicarios. Ellos huyeron hacia la colonia obrera, donde abandonaron el vehículo en el que se transportaban e ingresaron al metro en la estación Chabacano. Al menos 9 casquillos quedaron percutidos sobre la lateral de viaducto. El vehículo donde se transportaba la mujer no traía placas y tenía los vidrios polarizados. 2 horas después hubo otro ataque con arma de fuego en la calle Motolinía, casi esquina con 5 de Mayo, en el centro histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. Un sujeto de sudadera gris y con cubrebocas se acerca a la líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, y a los 2 hombres que la acompañaban. Uno era su sobrino. Les dispara. Los 2 hombres caen al piso mientras que Diana busca refugio en un local comercial, hasta donde la sigue el sicario. Luego él corre a la esquina donde ya lo esperaba su cómplice para huir. Diana Sánchez Barrios resultó lesionada. Permanece hospitalizada, mientras uno de los hombres murió. La madre de Diana, Alejandra Barrios, indicó que su hija había recibido amenazas y culpó al grupo delictivo de la Unión del ataque. No fue ningún asalto. No, ataque directo. No, yo creo que sí. ¿Alguna venganza? Sí, voy a hacer mi denuncia. Además de ser líder de comerciantes en el centro histórico, Diana Sánchez Barrios buscó ser candidata suplente al Congreso capitalino. Se autodefine como activista trans. En marzo del 2021 fue detenida y acusada de los delitos de extorsión y robo agravado. Para diciembre del mismo año, un juez le cambió la medida cautelar y ordenó la prisión domiciliaria. Para abril del 2023, otro juez ordenó descongelar sus cuentas bancarias. Bueno, ya hace unos momentos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio una conferencia para hablar de lo que sucedió el día de hoy en la capital del país. Y respecto a la posible extorsión o cobro de cuotas a comerciantes que estuvieran con Sánchez Barrios, ¿se tenía algún detalle, alguna denuncia, secretario? Hasta el momento en los testimonios no hay ninguna información que refiera la conducta que menciona, pero insisto, vamos a agotar cualquier línea. Por protocolo en las investigaciones se hace una revisión, en el primer caso desde luego de los temas que la abogada estaba defendiendo, pero también se hace un análisis de cualquier tipo de conflicto que pudiera tener en su vida o en su entorno. Pueden ser conflictos personales o de otra índole, y en el segundo caso haremos lo mismo. Vamos a hacer todo lo exhaustivo que tengamos que hacer sin descartar ninguna línea hasta que tengamos elementos objetivos para poderlo hacer con toda certeza y seguridad. Que vamos a estar presentes en el centro histórico. La jefa de gobierno nos ha instruido a mantener la presencia, reforzarla si es necesario. Vamos a establecer un diálogo con los comerciantes, con todos los grupos que convergen en el centro histórico, para mantener esa comunicación que ha distinguido el trabajo con los comerciantes, los grupos de comercio popular también en la zona del centro histórico. Eso no va a cambiar. Mire, estos son 2 hechos aparentemente sin relación, quién sabe, pero está el caso de la abogada Oralia Pérez Garduño, que fue asesinada ahí frente a Parque Delta, ahí muy cerca del Seguro Social del Hospital del Siglo XXI. Es una abogada, aparentemente tenía temas de derechos humanos, tenía temas judiciales, una abogada que muy activa, con muchas actividades en muchos ámbitos, que había pasado, muy joven, pero que había pasado por muchos puestos diferentes, públicos y privados. Por otra parte, el de Diana, de la hija de Alejandra Barrios, que son grupos
que están siempre en el borde de la legalidad. Son líderes, vendedores ambulantes que han tenido relaciones con muchos grupos, algunos políticos, otros que son inconfesables y que están en una lucha constante por el control, precisamente, de ese negocio extraordinario que es el comercio ambulante, sobre todo en el centro de la ciudad. Alejandra Barrios, su hija Diana, la que sufrió el atentado, están en el centro de esos negocios y están confrontadísimos con otros diferentes grupos, entre ellos, en el caso de Alejandra Barrios, también, como se dijo, con el cártel de la Unión Tepito. El tema es para investigar, para indagar, pero no hay que irse simplemente con lo superficial, porque estos son temas muy profundos, son ajustes de cuentas muy profundos de acusaciones, de tensiones, de traiciones, de cambios políticos, de manipulación de muchísimas personas que hacen del comercio y del comercio ambulante su forma de vida, sobre todo en el centro de la ciudad. Y ahí Alejandra Barrios, la mamá de Diana, y ella misma, la propia Diana, son personajes centrales. Sobre eso habrá que indagar. Hoy ocurrieron los hechos, habrá que ver mucho más. La verdad, Pablo Vázquez, Ulises Lara no dijeron mucho hoy en la conferencia de prensa, a ver qué es lo que dan finalmente las investigaciones. Sí, Jorge, y además de todo hay que recordar que son historias las que llevan las Barrios en las espaldas desde hace muchísimos años. Llevan años en el control de los comerciantes del centro. Y en otro tema, innumerables repercusiones ha tenido la sentencia emitida ayer contra Genaro García Luna, que lo condenan a 38 años de prisión, mientras aún quedan por definir aspectos importantes como dónde cumplirá esa condena y cómo podrá establecerse la apelación anunciada por su abogado defensor. Hoy, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el expresidente Felipe Calderón, entre otros, hablaron sobre el tema. Mientras tanto, mañana en la misma Corte de Nueva York, con el mismo juez, con Brian Cogan, será la primera comparecencia de Ismael El Mayo Zambada, a quien hoy la Fiscalía de Nueva York le advirtió que lleva el mismo abogado defensor que su hijo Vicente, el Vicentillo, que se ha convertido en testigo protegido de la propia Fiscalía, como se comprobó en el juicio del Chapo Guzmán y de García Luna. Mientras que Joaquín Guzmán López, que es el que habría entregado, es una hipótesis porque realmente no se sabe qué sucedió. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones y su hermano Ovidio, que no estaba bajo custodia, reapareció hoy en el registro de pensiones federales de los Estados Unidos. Con esto se especula mucho, pero lo que le podemos asegurar es que los dos están en negociaciones, los dos se van a convertir, si no son ya, en testigos protegidos, los dos están siendo movidos por esa razón dentro y fuera de la cárcel a distintas instituciones y hay quienes dicen, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, aunque mañana es una simple comparecencia, que también el Mayo Zambada estaría en ese tránsito. Lo decíamos ayer y hay que insistir hoy, más allá de todas las repercusiones que ha tenido el caso de Genaro García Luna en las últimas horas, la posición de la presidenta Sheinbaum, del expresidente Calderón, de innumerables actores, más allá de todo eso, la sentencia contra García Luna y el juicio contra García Luna no es el final de una historia, es el primer capítulo de un libro muy extenso, con muchas historias que vamos a ver a partir de ahora. Mientras continúan las reacciones por la sentencia a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, este jueves se dio a conocer que Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Al buscar en el sitio oficial, Joaquín, con el número de registro 08260-506, no se encuentra bajo custodia desde este miércoles 16 de octubre. El que sí aparece es Ovidio Guzmán López. Lo hace a 4 días de su audiencia en la Corte de Chicago, Illinois. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Ovidio está recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. El 23 de julio de 2024, Ovidio desapareció de este registro. Su ausencia ocurrió 2 días antes de que Joaquín Guzmán López fuera puesto bajo custodia estadounidense luego de aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, junto con Ismael El Mayo Zambada, a quien habría engañado y secuestrado para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.
Por lo pronto, Zambada García comparecerá este viernes 18 de octubre en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El 13 de septiembre, el líder del cártel de Sinaloa se declaró no culpable de los 17 cargos criminales que se le imputan. Sobre este caso, la Fiscalía estadounidense solicitó al juez Brian Cogan que convoque a una audiencia extraordinaria para evaluar el potencial conflicto de interés que afecta al abogado Frank Pérez. Argumentan que además de defender a El Mayo, también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, y que esta dualidad en la representación legal plantea serios problemas éticos y legales, especialmente por el testimonio que El Vicentillo ofreció en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde detalló las operaciones del cártel de Sinaloa, del que su padre es uno de los líderes. En el caso de Genaro García Luna, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública alista la apelación para revertir la sentencia de más de 38 años de prisión. Lo que buscan es sustentar una supuesta violación del debido proceso, argumentando perjurio, es decir, que los testigos mintieron bajo juramento. Entre las reacciones por la condena de García Luna está la del expresidente Felipe Calderón, quien a través de redes sociales se deslindó de su exsecretario de Seguridad Pública. Aseguró que nunca tuvo evidencia verificable que lo involucraran con actividades ilícitas y que tampoco recibió información de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras. Finalmente señaló que es hombre de leyes, por lo que respeta la acción de los tribunales. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó a la sentencia de García Luna y a las declaraciones de Calderón, quien dijo que si fuera el caso, volvería a encabezar una guerra contra el narco. La mandataria dijo que lo que debería hacer es pedir perdón. A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, lo que deberías pedir perdón al menos. Al ser cuestionada sobre si investigaría al expresidente Calderón, dijo que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Bueno, ahí está. Yo insisto, todo esto son declaraciones políticas, algunas con sentido, otras sin mucho sentido, pero lo importante es lo que viene. La detención del Mayo Zambada, no nos engañemos, no fue que Joaquín Guzmán López lo engañó, lo encañonó y se lo llevó a Estados Unidos. Es una operación de inteligencia estadounidense que no sabemos cómo se realizó, no sabemos cómo se concretó, el gobierno mexicano tampoco lo sabe, pero es una operación de inteligencia estadounidense. Por eso, a 3 meses de esa detención, Estados Unidos no le ha informado nada al gobierno mexicano. Bueno, y mientras tanto, también la Fiscalía estadounidense emitió una orden de detención en contra de Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño, el Z40 y el Z42, los líderes de los Zetas detenidos en México y que finalmente estarían a punto de ser extraditados a los Estados Unidos. El Z40 y el Z42 fueron detenidos en 2013 y 2015 respectivamente. Han sido 2 de los más crueles y violentos criminales que ha habido en México. Y según la justicia estadounidense, el Z40 ha vuelto a dirigir desde la cárcel el ahora llamado Cárcel del Noreste. Esta semana, para tratar de evitar nuevamente la extradición, Miguel Ángel Treviño alegó que en realidad él, el que está detenido, es un homónimo del verdadero Z40. Ese sí que es cinismo. Esta es la verdadera historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal del Distrito de Columbia contra Miguel Treviño Morales, conocido como el Z40, y su hermano Omar, el Z42, líderes de los Zetas, que después se convirtieron en el Cártel del Noreste. Se les acusa de participar en una empresa criminal, conspiración para el tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero. Además, señalan a los hermanos Treviño Morales de controlar durante años organizaciones de narcotráfico que cometen horribles atrocidades tanto en México como en la Unión Americana.
La agencia estadounidense indica que el Z-40 y el Z-42 lideraron a los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas. Años después rebautizaron al grupo criminal como el Cártel del Noreste, continuando con el mismo patrón de uso de violencia extrema. Miguel y Omar Treviño Morales fueron encarcelados en México en 2013 y 2015 respectivamente, pero continuaron controlando al Cártel del Noreste a través de varios medios. En 2021, el Z-40 recibió una notificación judicial en la que se le informaba sobre su posible extradición a Estados Unidos. Tras conocer el documento, respondió con una amenaza contra todos los que participan en su proceso. Durante su liderazgo con los Zetas, el Z-40 se caracterizó por desmembrar cuerpos y guisar a sus enemigos. Incluso reportes policiales indican que mordía el corazón de sus víctimas. Decía que eso lo haría invencible. También decía que lo sacrificaba como ofrenda a la Santa Muerte. A través de su extrema violencia logró que los Zetas tuvieran presencia en 14 estados del país. Incluso se extendieron hacia Guatemala. La violencia que generaban llegó a su clímax en agosto de 2010, con el hallazgo de 72 centroamericanos torturados y asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Este jueves, el embajador Ken Salazar dijo confiar en que con la reforma al Poder Judicial no se detengan los procesos de extradición contra criminales buscados por su país. Miguel Ángel Treviño Morales se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Noreste en Tepic, Nayarit. En el caso del Z-40, desde su detención, ha sido reubicado de penal 7 veces. Además, es el capo que más juicios criminales ha librado. Bueno, como decíamos, estos son los criminales, los líderes de cártel más brutales que ha habido, no solamente por los crímenes que ordenaron, por los crímenes que ellos personalmente cometieron. Y hay que recordar una cosa, porque es lo que se está repitiendo la historia. En 2007, 2008, los Zetas se aliaron con los Beltrán Leiva y con el cártel de Juárez para enfrentarse con lo que quedaba del cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, el Azul Esparragosa y el propio Mayo Zambada. A partir de ahí surgieron luego los Matazetas, que es el origen, cártel de Milenio, los Matazetas, el origen del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora se dice que el cártel Jalisco Nueva Generación se habría aliado con los Chapitos. Puede ser. En 2008 y en 2024 lo cierto es que hay alianzas en torno al Mayo, muchos grupos, en torno al hijo del Mayo, de Ismael, el Mayo Sicairas, el Mayito Flaco. Hay esta hipotética alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco, y esa es la guerra que viene. Una guerra que, como lo estamos viendo en Sinaloa, en Culiacán, donde hoy, por cierto, se cumplen 5 años del Culiacanazo, será muy violenta. Y lo cierto también es que declaraciones aparte, les gusten o no les gusten a unos o a otros esas declaraciones, el escenario que se encuentra, el escenario objetivo que se encuentra hoy Claudia Sheinbaum es muy similar al que se encontró Felipe Calderón Hinojosa hace prácticamente 18 años, luego de que tuvimos 6 años de abrazos y no balazos. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Mientras tanto, México, la migración, el fentanilo siguen siendo un tema de campaña estadounidense. Trump estuvo en una suerte de diálogo abierto con la comunidad latina y Kamala Harris sostuvo una durísima entrevista en la cadena Fox. Mire, es muy interesante tanto lo que ocurrió con Donald Trump, con los latinos, como sobre todo la entrevista de Kamala Harris con la cadena Fox. Fue una de las entrevistas, duró media hora, más duras que hemos visto en esta campaña. Se queja Trump de que a él lo agreden los medios. No se imagina usted cómo la agredió el periodista de Fox a Kamala Harris, que salió bastante bien librada de eso. Pero el tema volvió a ser la migración, volvió a ser el fentanilo, volvió a ser el comercio. Atención, porque gane quien gane,
el 5 de noviembre y asuma quien asuma el 20 de enero próximo, México está en el foco, Viviana, de estos grupos políticos poderosísimos en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, falta ya muy poquito tiempo para esta elección en los Estados Unidos y se están cumpliendo aquí en México apenas 71 años de que la mujer tiene derecho a votar y ser votada. Mucho se ha avanzado. Hoy tenemos una mujer presidenta, algo que hace poco tiempo era prácticamente impensable. También hoy hubo un evento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde mujeres que trabajan por otras mujeres se reunieron para reflexionar sobre estas primeras décadas en que la mujer ha tenido por fin derecho a poder votar, derechos políticos, y también para evaluar lo mucho que hace falta para hacer para poder llegar a la igualdad. Se cumplen 71 años del voto de las mujeres en México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebró que México sea ejemplo a nivel mundial en legislación de paridad de género. La magistrada presidenta Mónica Soto destacó que hoy los órganos garantes de la democracia, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, son encabezados por mujeres. Merece el reconocimiento de las mujeres que antes de estos 71 años trabajaron para lograr el reconocimiento a nivel constitucional del derecho igualitario de las mujeres a votar y a ser votadas, y de las mujeres que después, primero fueron las sufragistas y ahora yo les digo las paritaristas, que también han hecho vigente esta lucha. En el panel Mujeres ejerciendo su ciudadanía, a 71 años del reconocimiento de su derecho al voto, la periodista Viviana Belsazo señaló que una de las agendas pendientes para garantizar los derechos políticos de la mujer en México es la seguridad. Hay otra realidad que tenemos que enfrentar y es que el crimen organizado se ensaña mucho más con las mujeres que con los hombres. Por alguna extraña razón no quieren mujeres en el poder y las están amenazando una y otra vez. Las panelistas destacaron que 71 años después, una mujer es ministra presidenta de la Corte y otra es jefa del Ejecutivo Federal. Que hemos podido, a pesar de una cultura machista, profundamente machista y patriarcal, hacer transformaciones juntas, con muchos aliados, pero hay que decirlo, principalmente las mujeres juntas, para que hoy estemos donde estamos y para que hoy tengamos la primera mujer presidenta y para que tengamos estos avances en materia político-electoral. A pesar de los avances, reconocieron que sigue pendiente la participación de mujeres afromexicanas y con discapacidad. He decidido decirlo en todas las ponencias o exposiciones que tenga, usar mis pies porque son mis manos, y recientemente empiezo en la lucha para la inclusión para las personas con discapacidad. Las mujeres participantes señalaron que los avances alcanzados en el país no se tratan de un techo de cristal, sino de un piso sólido sobre el cual el país debe seguir creciendo. Hugo Vela, Todo Personal. Hoy también se presentó la propuesta para inscribir ahí en el Senado de la República, en el muro del Senado, en letras de oro, los nombres de las sufragistas que lograron el voto hace 71 años en una propuesta que presentó la ministra Yasmín Esquivel. Y también ayer que fue eclipsado por todo lo que ocurrió con Genaro García Luna, finalmente Pablo Lemus fue designado como el próximo gobernador de Jalisco en un proceso larguísimo desde las elecciones. Terminó apenas ahora un proceso alargado sin pruebas para impugnar la elección de Pablo Lemus por Morena, por Verónica Delgadillo, la candidata, en esta lógica que lo dijimos días después de las elecciones. Morena ganó casi todo en un proceso que no habían ganado, intervinieron, impusieron, trataron de revertir el resultado hasta el último momento cuando no tenían pruebas para hacerlo. Finalmente Pablo Lemus va a ser uno de los pocos ganadores de la oposición, él es de Movimiento Ciudadano, que asumirá el gobierno, si no me equivoco, el próximo 1 de diciembre. Así están las cosas. Ya nos vamos. Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.